Fue desechada como un objeto indeseado, abandonada por el hombre que una vez le prometió el mundo embarazada. Y sola, Julia West se encontró tocando fondo con solo la esperanza de un futuro mejor. Pero lo que sucedió después impactaría a todos. 8 años después, en una deslumbrante gala llena de la élite neoyorquina, Julia saltó a la fama. Solo que esta vez, no estaba allí para desvanecerse en el fondo. Estaba allí para exponer la verdad, para revelar al hombre que había destruido su vida. Y mientras el mundo observaba, presentó a sus hijas, las que él había abandonado, sin pensarlo 2 veces, y las que finalmente lo cambiarían todo. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. No te pierdas la historia completa. Sigue viendo. Julia West siempre había soñado con una vida llena de promesas, pero la vida tenía otros planes. Con solo 25 años, se encontró atrapada en una jaula dorada, limpiando la opulenta mansión de Andrew Anderson, un poderoso director ejecutivo. No se suponía que sucedería. La habían contratado como empleada doméstica, nada más. Pero una conversación nocturna se convirtió en algo más. Una historia de amor que nadie, y mucho menos Andrew, había anticipado. Cuando Julia descubrió que estaba embarazada, pensó que todo cambiaría. Se había enamorado de él y creía, quizás ingenuamente, que él daría un paso al frente. Después de todo, su relación no había sido solo un instante fugaz. Compartían sueños y risas al amparo de susurros nocturnos de amor en la oscuridad. Pero Andrew no era el hombre que parecía. Una mañana fatídica, su mundo se hizo añicos cuando la fría voz de Andrew sonó por teléfono. «Necesito que te vayas antes del final del día», dijo. Desprovistas de cualquier calidez, las palabras fueron como una bofetada. Ya había contratado un chofer para que la llevara a donde necesitara ir, tratándola como una carga no deseada. «Andrew, estoy embarazada. El niño es tuyo». La voz de Julia tembló, aunque luchó por mantenerla firme. Un largo silencio se extendió entre ellos, pero el silencio estaba helado. Entonces llegaron las palabras que la perseguirían para siempre. «No intentes engañarme, Julia. No soy idiota. He estado viajando la mitad del tiempo. ¿Cómo puedo confiar en que estos niños son míos?» Su voz era dura, acusadora. Julia cayó de rodillas, el dolor insoportable. «Nunca he estado con nadie más». Andrew susurró su mano instintivamente, apretándose el estómago como para proteger la vida que crecía en su interior. Pero a él no le importaba. No era más que una mentirosa que intentaba aprovecharse de su riqueza. «Tienes hasta el final del día. Ya he contratado un chofer. Vete y no vuelvas». El teléfono hizo clic, dejándola sin nada más que un silencio resonante que reflejaba su dolor. Esa tarde, Julia empacó sus pocas pertenencias, ropa, un cuaderno lleno de poesía, una pequeña caja con fotografías y la prueba de embarazo positiva. Se sintió como un fantasma al salir de la mansión. Y la vida que había construido a la sombra del lujo se desmoronaba a su paso. No tenía familia, ni amigos de verdad. Sus padres habían muerto hacía años, y las pocas personas que conocía pertenecían a la alta sociedad de Andrew. Sin duda, ahora la dejarían de lado. El conductor, un hombre cansado y sin mucho que decir, la dejó en la gran central terminal, el bullicioso centro de Nueva York. Estaba abarrotado e impersonal, el ruido de la ciudad indiferente a su dolor. Sin ningún sitio a donde ir, Julia se sentó en un banco frío, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Pero entonces, una mano se posó suavemente sobre su hombro, una presencia reconfortante en el caos. Julia levantó la vista y se encontró con una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un sencillo moño y una sonrisa amable que, de alguna manera, le resultó familiar. «¿Estás bien, querida?», preguntó la mujer con voz suave y un ligero acento. Julia se secó las lágrimas, intentando sonreír. «Estoy bien», susurró, aunque su corazón le decía otra cosa. La mujer se sentó a su lado como si tuviera todo el tiempo del mundo.
A veces el mundo se siente tan grande y solitario, ¿verdad? Sus palabras resonaron en Julia de una forma que no pudo explicar, sobre todo cuando llevas un peso que nadie más puede ver. Julia se quedó atónita. Estoy embarazada sola, murmuró, sorprendida por la facilidad con la que habló. La mujer no la juzgó. Simplemente le ofreció la mano. Soy la hermana Mary. Vuelvo al convento cercano. Si no tienes a dónde ir, quizá podrías cenar conmigo. Es un lugar cálido y podrías descansar un rato. Julia dudó. No tenía nada que perder. Esa noche, Julia cruzó las puertas del convento de Santa Teresa, un edificio humilde pero tranquilo enclavado entre los imponentes rascacielos de Nueva York. No era una mansión, ni de lejos, pero la tranquila serenidad del lugar le ofrecía un consuelo que no sabía que necesitaba. La hermana Mary la condujo a una pequeña habitación en la parte trasera del convento. No era gran cosa, solo una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un pequeño jardín, pero se sentía como un refugio seguro, muy lejos de la lujosa pero fría mansión de la que la habían expulsado. Por primera vez en semanas, Julia se permitió descansar. No tenía ni idea de qué vendría después, pero sabía que no podía volver a la vida que Andrew le había dado. Ya no era esa mujer. Las semanas transcurrieron en una nebulosa de silenciosa contemplación, interrumpida por momentos de esperanza que surgieron a medida que Julia comenzaba a adaptarse a una nueva vida. Se encontró escribiendo de nuevo, llenando cuadernos con historias y poemas sobre la resiliencia, sobre el poder de las mujeres que luchaban por su dignidad. Encontró un propósito en el convento, ayudando en lo que podía, ofreciendo su fuerza a quienes la necesitaban. Poco sabía que este era solo el comienzo de un viaje que la llevaría de las sombras del mundo de Andrew a la luz de su propio destino. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de Julia? ¿Habrías confrontado a Andrew o te habrías marchado en silencio? La vida en el convento de Santa Teresa no era nada fácil, pero le dio a Julia West el respiro que tanto necesitaba. El ritmo diario de la vida conventual, las mañanas tranquilas con la hermana Mary, las tardes dedicadas a ayudar en el jardín y las noches escribiendo. En su diario, la ayudaron a salir del abismo. Pero había algo más. Una voz silenciosa en su interior le susurraba que era capaz de algo más que simplemente sobrevivir. A medida que avanzaba su embarazo, la determinación de Julia no hacía más que crecer. Llevaba no solo una, sino dos vidas, dos niñas que dependerían de ella, y no estaba dispuesta a dejar que crecieran a la sombra de la vergüenza. Con una voluntad férrea, Julia comenzó a asistir a clases nocturnas en una universidad local, la Universidad de Nueva York. Se matriculó en Derecho impulsada por el deseo de no volver a depender de nadie. Creía que Derecho sería su pasaporte a un futuro donde no solo podría cuidar de sus hijas, sino también luchar por quienes no podían defenderse. Cada mañana, se despertaba a las 5 a.m. con dificultades. Arrastrarse fuera de la cama mientras su cuerpo le dolía con el peso de su creciente vientre. Después de un desayuno rápido, tomó un autobús a su trabajo de medio tiempo en una pequeña oficina en el distrito financiero de Manhattan, donde trabajaba como asistente administrativa. El salario era escaso, apenas le alcanzaba para cubrir sus facturas, pero era todo lo que tenía. Las jornadas laborales eran largas y agotadoras, pero Julia seguía adelante. Pasaba las noches en aulas rodeada de estudiantes de la mitad de su edad. Mientras su mente se ponía a pensar en sus hijas en el futuro, se sentía constantemente agotada. Sin embargo, el fuego interior la impulsaba. Cuando sus hijas Emma y Lily nacieron en una fría noche de octubre, el mundo de Julia cambió. Eran hermosas, con ojos azules y cabello rubio, rasgos que le recordaban a su padre, Andrew. Pero Julia había aprendido una dolorosa verdad. Andrew nunca formaría parte de sus vidas. Y ella estaba de acuerdo con eso. En las horas tranquilas entre clases, Julia comenzó a escribir. Usaba su dolor, su frustración y su experiencia como combustible para sus palabras. Los artículos comenzaron a fluir. De su pluma,
Exploró los derechos de las trabajadoras del hogar y las desigualdades que aquejaban a las mujeres en su situación. Su primer artículo publicado en el New York Times le trajo reconocimiento. No tardó mucho en encontrarse hablando en manifestaciones, representando las voces de quienes habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. El punto de inflexión llegó cuando recibió un correo electrónico de Ellen Rivers, una reconocida abogada de derechos humanos. Julia nunca había oído hablar de ella, pero su reputación como una de las principales defensoras de los derechos laborales en el país era bien conocida. Julia, decía el correo, he leído tu trabajo y creo que tienes lo necesario para hacer más que simplemente escribir sobre el cambio. Quiero que te unas a mi firma. Aquí hay un lugar para alguien como tú. Julia no lo dudó. Respondió de inmediato y en pocas semanas estaba sentada frente a Ellen en su elegante oficina con vistas a la Quinta Avenida. El aire estaba cargado de ambición, las paredes estaban llenas de títulos, reconocimientos y fotos de casos exitosos. Ellen sonrió al ofrecerle un asiento. Bienvenida al equipo, Julia. Necesitamos a alguien que haya vivido los problemas por los que luchan. No eres solo un abogado. Eres la voz de quienes han sido olvidados. Julia había encontrado su propósito. Trabajó incansablemente, sumergiéndose en casos que la llevaron al límite. Pero no se detuvo con cada victoria. Por muy pequeña que fuera su confianza, ganaba casos para trabajadores a quienes se les habían negado sus derechos. Y pronto Julia se convirtió en una de las asociadas más jóvenes de Rivers and Associates, un prestigioso bufete conocido por su compromiso con la justicia social. Pero mientras la vida profesional de Julia florecía, su vida personal permanecía ensombrecida por el pasado. No había sabido nada de Andrew desde el día en que la rechazó. Era un recuerdo lejano, un nombre que ya no tenía el poder de herirla. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Una tarde, mientras Julia regresaba a casa después de una reunión con un cliente, recibió una invitación que la dejó sin aliento. Era una elegante tarjeta en relieve de Albuquerque Investments, la firma que Andrew había heredado de su padre. La tarjeta decía: está invitada a hablar en la gala de mujeres transformadoras donde se entregará el premio a la emprendedora del año. El corazón de Julia se aceleró al leer la invitación. El evento estaba programado para el prestigioso Grand Hyatt, un lujoso hotel donde se reuniría la élite de la ciudad. Entre los invitados estaría Andrew Anderson, elegido para recibir el prestigioso premio por su éxito empresarial. Julia estaba dividida. ¿Debería ir? ¿Era una oportunidad para exponer al hombre que le había destrozado la vida o simplemente una oportunidad para seguir adelante? No pudo evitar pensar en sus hijas. Emma y Lily habían crecido sin su padre, y sin embargo, estaban prosperando. Tenían todo lo que necesitaban gracias al sacrificio de Julia. Sabía que había trabajado duro para construir una vida digna y exitosa. Pero una parte de ella aún se preguntaba qué habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Tras horas de debate interno, Julia tomó una decisión. Asistiría al evento no para confrontar a Andrew, sino para mostrarle al mundo en quien se había convertido. Sería su momento de hablar sobre las mujeres silenciadas, sobre las injusticias contra las que luchó, y lo más importante, de darles a sus hijas un futuro donde nunca fueran definidas por el hombre que las abandonó. Gracias por ver la película. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Julia debería confrontar a Andrew en la gala o debería centrarse en su propio éxito? Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que sucederá en la gala? Llegó la noche de la transformadora gala femenina y la élite neoyorquina se reunió en el Grand Hyatt, donde brillantes candelabros inundaron la sala con una cálida luz y el aire estaba cargado de riqueza, poder e influencia. Julia West estaba de pie en la entrada, con el corazón acelerado. Había recorrido un largo camino desde la mujer que había sido marginada, aquella cuyos sueños fueron destrozados por la arrogancia de un hombre. Ahora era una fuerza por derecho propio, abogada, escritora y una férrea defensora de los olvidados.
Sus ojos recorrieron la sala y, por un breve instante, su mirada se cruzó con la de Andrew Anderson. Estaba rodeado de influyentes magnates y políticos. Su traje, perfectamente entallado, era símbolo de su éxito. Su rostro era tan indescifrable como siempre, pero Julia notó las tenues arrugas de la edad alrededor de sus ojos, un cansancio en su expresión que no había estado antes. Al principio, él no la notó, y Julia sintió una extraña sensación de calma. No estaba allí para ajustar cuentas. Estaba allí para brillar por sí misma. Llegó su turno de hablar y subió al escenario, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. El foco la iluminó y respiró hondo. Su mente estaba despejada a pesar de la tormenta de emociones que la azotaba. Al empezar a hablar sobre los derechos de las mujeres, la justicia social y el poder de la resiliencia, el público quedó cautivado. Sus palabras fueron agudas, elocuentes y apasionadas, provenientes de lo más profundo de sus propias experiencias dolorosas. Pero al acercarse al final de su discurso, Julia hizo una pausa. La sala permaneció en silencio, esperando. Se había preparado para este momento. Esta era su verdad. Este era el momento en que le haría saber al mundo quién era realmente. La mujer que Andrew Anderson había abandonado. Me han preguntado muchas veces cómo llegué aquí, cómo encontré la fuerza para estar frente a ustedes hoy. La voz de Julia sonó firme, pero con un peso inconfundible. Hace 8 años, no era más que una criada abandonada por estar embarazada del hijo de un hombre. Un hombre que pensaba que yo era solo otro obstáculo para su vida perfecta. Ese hombre es Andrew Anderson, el que recibe el premio al empresario del año esta noche. El gas resonó por la habitación. Julia pudo ver el rostro de Andrew palidecer al asimilarlo. Su mirada se cruzó con la de ella, la confusión y la incredulidad brillando en sus ojos. Pero Julia no se dejó intimidar. No tenía intención de jugar ni buscar venganza. Se trataba de la verdad. La verdad que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Andrew Anderson continuó con su voz firme. He criado a nuestras hijas Emma y Lily sola. Son chicas fuertes y hermosas, y nunca te han necesitado. Nos descartaste a mí y a ellas sin pensarlo 2 veces. Pero yo no necesitaba que estuvieras completa. No necesitaba tu dinero. No necesitaba tus promesas. Lo que necesitaba era creer en mí misma. Y eso hice. Construí un futuro para mis hijas y para mí. La sala se llenó de un silencio atónito. Nadie se lo esperaba. Nadie excepto Andrew, quizás. Su rostro se contorsionó en una mezcla de arrepentimiento y culpa mientras se quedaba paralizado. Su prometida, Bianca Michei, lo miró con expresión indescifrable. La tensión en el aire era densa, sofocante. Entonces, justo cuando la sala parecía contener la respiración, las puertas laterales del escenario se abrieron. La hermana Mary entró, sosteniendo suavemente las manos de 2 niñas pequeñas. Su cabello rubio cuidadosamente trenzado les tapaba los rostros abiertos por la curiosidad. Emma y Lily, con sus llamativos ojos azules, caminaron hacia el escenario, con pasos inseguros pero llenos de determinación. Se sentaron junto a Julia, mirando al público con los ojos muy abiertos. Julia se tomó un momento, mirando a sus hijas con un orgullo abrumador. Estas son mis hijas, dijo, con la voz más suave, pero aún firme. Emma y Lily, las 2 personas que me han dado la fuerza para levantarme de nuevo. Son la luz de mi vida y merecen saber la verdad. El rostro de Andrew palideció mientras su mirada oscilaba entre Julia y las niñas. Fue en ese momento que todo encajó para él. Se dio cuenta de que eran sus hijas. Las mismas hijas que había abandonado. Sin pensarlo 2 veces, Julia vio la culpa invadir sus ojos. Pero no sentía lástima por él. Ya no se trataba de él. Después del discurso, Julia se abrió paso entre la multitud con Emma, Lily y sus 2 acompañantes. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Julia apenas se dio cuenta. Había dicho lo que tenía que decir. Se había enfrentado al hombre que la había agraviado,
y ahora estaba lista para seguir adelante con más fuerza que nunca. Mientras se dirigían a la salida, Julia volvió a cruzar la mirada con Andrew. Se quedó allí, inmóvil, con el cuerpo rígido. El hombre que la había rechazado ahora parecía pequeño, roto de una forma que ella no había imaginado. Pero no sentía rabia. No sentía nada. Este era el momento de cierre que necesitaba. Tenía a sus hijas, su carrera y su futuro. Y nada de esto estaría dictado por el pasado. La historia de Julia West nos enseña la invaluable lección de que nadie es realmente impotente, ni siquiera ante las circunstancias más oscuras. Su historia es un testimonio de resiliencia, autoestima y la fuerza del amor de una madre. A pesar de ser abandonada y traicionada por la misma persona que debería haberla apoyado, Julia se negó a dejar que las acciones de otros la definieran. En cambio, tomó las riendas de su propio destino, luchando por su dignidad, por el futuro de sus hijas y por el derecho a ser escuchada. Con su valentía, Julia nos muestra que a veces la mayor fuerza no proviene de la venganza, sino del perdón y de la capacidad de superar la adversidad. No dejó que la amargura la consumiera. En cambio, canalizó su dolor hacia un propósito, convirtiéndose en una voz para los que no tienen voz y un símbolo de esperanza para quienes enfrentan desafíos similares. Su decisión de seguir adelante con su vida, sin importar el pasado, nos enseña que, sin importar lo difícil que se ponga la vida, tenemos el poder de reconstruir, redefinir y reclamar nuestro futuro. La historia de Julia nos recuerda que la autoestima no depende de la validación de los demás, sino de creer en nuestras propias capacidades y el coraje de perseguir nuestros sueños. ¿Crees que Julia hizo lo correcto al exponer a Andrew en la gala? ¿O crees que podría haberlo manejado de otra manera? Si te conmovió la historia de Julia, comenta abajo. ¿Desde dónde lo estás viendo? No olvides compartir este video con tus amigos y familiares si crees que todos deberían escuchar la inspiradora historia de Julia.